Es un tema que quiero abordarlo obviamente desde mi percepción de conciencia, que es principalmente producción, vorágine informativa y consumismo. Realmente es un tema que me parece muy interesante y realmente me pregunto, ¿cuánto más producción? ¿Cuánto más vorágine informativa? ¿Cuánto más consumismo? No sé si a alguna u otra persona le pase, pero la verdad es que a mí ese juego, esa ciclicidad, esa situación, la verdad es que me aburre. Entiendo que estamos en un proceso individual, evolutivo y que todo es parte, pero llega un punto en el que te harta, en el que te cansa, es agotador, es aburrido ya sostener simplemente sostener esta producción, esta vorágine informativa y simplemente consumismo. ¿Qué más hay en el mundo que producir? ¿Qué más información hay que adquirir o recibir? ¿Qué más hay que consumir del mundo? ¿Qué más hacer? ¿Qué más viajar? ¿Qué más tanto consumir? ¿Qué más? ¿Por qué no literalmente empezamos a hacer un viaje hacia nosotros, hacia nuestra verdad, desde y para nosotros, desde y en nosotros? Ese es un punto que a mí me gustaría poner literalmente aquí, plantear, porque yo la verdad de producción, vorágine informativa y de consumismo ya estoy cansado. Me parece que es agotador y la verdad que hasta aburrido. Realmente no sé cuánto durará todo esto, pero la verdad es que ya es aburrido, es cansado, es literalmente aburrido. O sea, ya que más vas a producir, ya que más información vas a recibir, ya que más vas a consumir. Si ya produciste, recibiste y consumiste todo del mundo, ¿qué más? ¿Qué más? Es una pregunta literalmente desde mi verdad que he venido cuestionándome desde todo este trayecto y planteamiento desde aquí. Y yo me dije, bueno, ¿cuánto más hacer lo mismo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto? Bueno, podrías decir, pues el tiempo que dure y todo lo demás. Pero eso no quita que ya sea aburrido. Simplemente. Me parece realmente aburrido. O al menos también desde este aspecto en el principal punto de la información. Que otro me diga la información. Que otro me diga por dónde sí y por dónde no. ¿En qué punto dejo de producir para otros? ¿En qué punto dejo de recibir información de otros? ¿En qué punto dejo de consumir? ¿En qué punto empiezo a ser yo con yo? ¿En qué punto empiezo realmente a vivirme, a gozarme, a escucharme, a autoguiarme y literalmente a escucharme? ¿Cómo voy a aprender a escucharme si todo el tiempo estoy escuchando o viendo a otros? ¿En qué punto voy a entenderme realmente en existencia sobre cómo realmente soy yo? Y realmente cuál es mi esencia. Y realmente cuál es mi ritmo, mi sonido, mi ser, mi propia coherencia, mi propia verdad, mi propia unicidad, desde y para mí. ¿Cómo? Realmente. ¿En qué punto de la existencia empiezo a producir para mí? ¿En qué punto empiezo a recibir de mí para mí? ¿En qué punto empiezo a consumir de mí? ¿En qué punto? Si todo el tiempo es producir para otro, si todo el tiempo es recibir información de otro, si todo el tiempo es consumir de otro, ¿en qué momento empiezo realmente a ser yo y entenderme en existencia? En existencia. ¿En qué punto? ¿En qué punto realmente? ¿En qué punto empiezo a encenderme en existencia? ¿En qué punto empiezo a ser existencia entendida? Mi propia existencia entendida. Si todo el tiempo estoy recibiendo de los demás. ¿En qué punto? ¿En qué punto se hace eso? ¿O en qué punto se llega a eso? ¿Realmente en qué punto soy existencia? ¿Realmente en qué punto soy existencia entendida? Desde y para mí. Desde y por y para mí. ¿En qué punto? Realmente. En fin.
¿En qué punto, lead, empiezas a ir realmente hacia ti? ¿En qué punto empiezas a producir para ti? ¿En qué punto empiezas a recibir información de ti? ¿En qué punto empiezas a consumir de ti? ¿En qué punto empiezas a autoconocerte realmente? Y dejas de producir para otro, de recibir información de otro, de consumir de otro. ¿En qué punto? Hola, bienvenido a un nuevo video. Producción, vorágine informativa, consumismo. Literalmente, o lead. ¿En qué punto dejas de producir para otros? ¿En qué punto dejas de recibir información de otros? ¿En qué punto dejas de consumir de otros? ¿En qué punto? Ya no hay más que producir. Ya no hay más que recibir información de otros. Ya no hay más que consumir de otros. Ya no hay más que consumir del exterior. Ya no hay más viajes. Ya no hay más. ¿Por qué no realmente empezamos a hacer un viaje pero hacia nosotros? Desde y para nosotros. Donde empecemos a producir para nosotros. Desde y para nosotros. Donde empecemos a recibir información. Desde y para nosotros. Donde empecemos a consumir. Desde y para nosotros. ¿En qué punto? ¿En qué punto sucede eso? En el punto en el que nosotros nos volvemos creadores en la materia. En el punto en el que somos equilibrio de emociones. En el punto en el que somos entendimiento entendido. En el punto en el que somos existencia. En el punto en el que somos existencia entendida. En ese punto. Pero si no comenzamos a plantearnos realmente ese tipo de cuestionamientos o de preguntas, vamos a seguir ahí. La verdad que este juego, esta dinámica, a mí me parece aburrida, agotadora, diría yo. Y más allá de que sea aburrida, ya me hartó, ya me cansó. Y no creo que sea yo el único. No creo que sea yo el único al que le parezca aburrido y ya le haya hartado esta dinámica. Así que te lo pregunto, ¿cuánto más vas a producir para otros? ¿Cuánto más información vas a recibir de otros? ¿Cuánto más vas a consumir de otros? ¿Cuánto más? ¿En qué punto empiezas a dejar de producir para otros? ¿En qué punto dejas de recibir información de otros? ¿En qué punto dejas de consumir de otros? En el punto en el que tú te vuelves creador en todos los sentidos. Eres un ser creador en la materia. Es el momento en el que nos volvamos creadores desde y para nosotros mismos, para nadie más.